Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de especialización en responsabilidad médica. En esta sesión tenemos el gran honor de contar con la presencia virtual del doctor Moisés Ponce Malaver, quien nos va a exponer el tema de eutanasia y objeción de conciencia. El doctor Moisés Ponce es médico cirujano, máster en medicina forense por la Universidad de Valencia, España, y maestría en enseñanza del derecho por la Universidad San Martín de Porres. Es docente universitario de posgrado en las escuelas de medicina y derecho de varias universidades y docente en diferentes diplomados que se imparten en el Perú y el extranjero. Es perito oficial desde el 16 de diciembre de 1993, con más de 29 años de servicio. Doctor Moisés Ponce, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso especializado en responsabilidad médica. Nos sentimos muy honrados por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias, doctor. Gracias para a todos los participantes, ¿no? Siempre para mí es un honor también compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones sobre temas de nuestra especialidad y, en segundo lugar, también como médico y como ser humano, ¿no? Voy a compartir las diapositivas. ¿Me dice si se ve, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Bien, gracias. Eh, Ahí está, color lápiz, flecha. Flecha. A ver, un ratito, entonces, solo compro mi opción de puntero, pluma, color, lápiz, la flecha. Bien, el tema que nos ha tocado o nos toca abordar el día de hoy es sobre eutanasia y objeción de conciencia, ¿no? Entonces es un tema bastante candente y sobre el cual hay opiniones encontradas, ¿no? Lo importante del tema es que pienso de que la terminología que se utiliza es inadecuada y no da a entender cabalmente el significado real de estos términos y de en qué consiste la eutanasia. Entonces, vamos a ver algunos antecedentes sobre la relación de este acto con la ética. También vamos a ver cuál es la naturaleza de la medicina, qué cosa es la eutanasia, qué cosa es objeción de conciencia y algún viso de legislación, porque ya ustedes tengo entendido que lo han visto. Eh, Siempre se han planteado problemas éticos en medicina, siempre. Y lo hemos visto constantemente. Por ejemplo, hemos visto en el caso del COVID, en donde llegaban dos personas, uno joven y una persona ya mayor de edad, o como se le llama de la tercera edad, y el médico tenía que decidir a quién atiende primero. Y lo mismo pasa, por ejemplo, se me ocurre a mí en emergencia, cuando llegan dos personas, una de edad y otra más joven, o en sala de operaciones, cuando tiene un enfermo con una enfermedad terminal, por ejemplo, y le da un paro, y si lo reanima o no lo reanima, ¿no? Entonces, pienso que en estas situaciones la forma de resolverlas es usando la razón, ¿sí? Y obviamente para eso nos hemos entrenado, ¿no es cierto? Para eso hemos ido a la universidad, hemos aprendido a razonar, a ver lo que le conviene o lo que no conviene ofrecerle al usuario en relación a tratar su salud, que recupere su salud y evitarle dolor y sufrimiento, ¿no es cierto? El problema radica en que hay puntos que son muy, que le digo, muy cerrados, obtusos, y posiciones dogmáticas que son muy discutibles. La medicina es una ciencia y pensamos como científicos, no por principios religiosos, para empezar, ¿no? Y por otro lado, que muchas personas tratan de disfrazar posiciones ante dilemas que se plantean en la ciencia, ¿no? Y por supuesto, utilizan términos inadecuados, ¿no? Y también conceptos pseudocientíficos que carecen de sustento.
Lo primero que tendríamos que preguntarnos nosotros es qué cosa es la medicina, cuál es la naturaleza o la ciencia de la medicina, cómo nos hemos formado en medicina y para qué. Ahora, ¿qué problemas éticos tenemos? ¿No? Para los que no son médicos, le diré que la ética, hay una ética general que lo acerca a todas las personas y una ética ya muy dirigida como es la ética profesional, ¿no? Y dentro de la ética profesional tenemos la ética médica, la ética de las enfermeras, de las obstetras, etcétera. Tenemos entonces una ética particular que es sobre la ética médica. Pero en general, la ética se divide en dos grandes grupos. La ética absolutista, en donde se aplica el principio de rajatabla sin ninguna otra consideración. Por ejemplo, no al aborto. ¿Sí? Y hay otra forma de la ética que se llama la ética de situaciones, en donde uno comparte el principio, pero lo adapta a la realidad. Por ejemplo, ya yo digo, yo soy no al aborto, estamos de acuerdo, pero me llega una paciente que tiene una eclampsia, es decir, está embarazada, tiene hipertensión, compulsiones, y la única forma de salvarle la vida es interrumpiendo el embarazo. Entonces yo digo, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero ante esta situación no me queda otra alternativa que hacer esto, porque entre una vida real, como es de la madre, y una vida potencial del producto, opto por la real. ¿Ya? Entonces, nos enfrascamos en este segundo tipo de ética. Hay algunas preguntas que surgen también al respecto. Nosotros sabemos, principio de bioética y también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que las personas son autónomas, es decir, ellas solitas deciden por sí mismas, ¿no? Y esas personas autónomas tienen derecho a decidir en qué momento ya no quieren vivir más. ¿Sí? Ahora bien, eh, ¿en qué situaciones? Porque si tú es una persona completamente sana que tiene 30 años, 40 años y ya no quiere vivir más, obviamente que eso no está bien. O que tenga, por ejemplo, una enfermedad mental, que sea depresivo, eso no. Estamos hablando en donde hay una persona que tiene ciertas características, por ejemplo, que es una enfermedad incurable, que está en fase terminal y que no hay ningún medicamento que o le ayude o le calme los dolores o el sufrimiento que tiene. Esa es otra situación. Y en esta situación también nos preguntamos si esa persona tiene derecho a pedirle al médico que le ayude a no sufrir más, a ponerle fin a ese sufrimiento, a ese dolor. Y por supuesto, nos regimos por normas, ¿no? Entonces, en esas normas que las da la sociedad, obviamente para vivir de forma adecuada, ¿no? Se deben precisar algunos derechos, porque lamentablemente en medicina no nos han formado en forma completa. Por ejemplo, a los médicos se nos forma cómo ayudar a bien nacer a un niño o niña. Y por eso que existe la ginecobstetricia, existe la psiquiatría prenatal, etcétera. Entonces, el ayudarle a venir del paraíso a este valle de lágrimas, que es el mundo en que vivimos, sí nos han preparado. Pero no nos han preparado, por ejemplo, para ayudar a las personas que se marchen de esta realidad a otra sin dolor y sin sufrimiento. Eso no nos han preparado. Igual que los que son médicos, me pueden desmentir si gustan, si nos han preparado para dar malas noticias, que no. Y hay que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autonomía, que es un derecho, también estamos hablando de principios éticos, ¿no? Ustedes saben que la bioética está en relación con la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Entonces, aquí estamos hablando de autonomía, ¿sí? Pero también estamos hablando de principio de justicia, porque las personas tienen derecho a no ser discriminadas bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y hay que aprender también que la muerte es algo inevitable. Lo único certero que tenemos nosotros es que vamos a morir, ¿no? Entonces, todos los seres humanos y todos los seres vivos somos mortales, ¿no? Claro, la mayoría a partir de cierta edad, pero también puede haber muertes inesperadas, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que vamos a morir,
pero muchas personas no quieren afrontar esa realidad y prefieren ignorarla, ¿no? Generalmente a las personas les incomoda, les irrita y también les confunde, por ejemplo, el hablar de la muerte. Pero cuando contemplamos ese hecho desde nuestra perspectiva de deseo y aspiraciones de inmortalidad, por ejemplo, nos apoyamos en mitos y en promesas religiosas. Y ahí las cosas ya comienzan a confundirse. Hay ciertos grupos religiosos que dicen que el sufrimiento purifica el alma y por esa purificación se van al cielo o al paraíso. Bueno, si es que ves para esos creyentes, pero no todos creemos en lo mismo, ¿cierto? Entonces, la muerte no es más que la disminución de probabilidades en función al tiempo. Una persona de 20 años tiene más probabilidades de vivir eh, mucho más tiempo que una de 60. Entonces, como ven, con más de 60 ya sabemos que ese hecho de la muerte es inevitable, inevitable. Y que tarde o temprano, más tarde o más temprano, nos va a llegar, ¿no? Y existe una idea popular, ¿no? Obviamente basada en estos principios religiosos, ¿no? Que dice que la función del médico es luchar contra la muerte. Pero esa expresión no es correcta, porque la muerte siempre va a ganar, es decir, el médico siempre va a ser un perdedor, ¿sí? Entonces, eso es un error decir que el médico lucha contra la muerte, ¿no? Existe una ética que nosotros le llamamos ética médica laica, es decir, una ética basada en principios que no se rige por principios religiosos. Entonces, esos principios morales, ¿no? Y la regla de comportamiento controlan y regulan las acciones del médico cuando actúan como médico. Porque cuando yo voy a atender a un paciente, actúo como médico, no como católico, no como judío, no como protestante, ¿no? Y basados única y exclusivamente en los objetivos de la medicina, sin que o sea, sin que estén ahí juntos conmigo principios que no están relacionados con estos objetivos de la ciencia que yo practico, ¿no? En realidad, todo esto se engloba en dos tipos de elementos, ¿no es cierto? Aquellos de una ética general, que ya le dijimos que es una ética muy normativa, que son válidos no solo para los médicos, sino para todos los sujetos, para todas las personas. Ya hemos dicho la ética general, ¿no? Pero también hay una ética que está en relación con lo religioso, ¿no? Y obviamente que eso será válido para los que practican ese tipo de religión. Los católicos, estamos de acuerdo. Pero bastaría recordarle a los católicos la encíclica del Papa Pablo VI, Human Vitae, en donde dice literalmente, pueden buscarla y leerla, ¿no? No es necesario recurrir a medios extraordinarios para seguir preservando una vida que no es digna de ser vivida. Y si usted se da cuenta, eso está ligado a un término que se llama distanasia o también le llamamos encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, no es necesario recurrir a medios extraordinarios para seguir conservando una vida que no es digna de ser vivida. Y también leí en un libro en Ocopa, en Huancayo, una frase muy bonita de un libro de la Edad Media que dice, la vida es sagrada, no por ser vida, sino por ser vivida. Es decir, la vida que no tiene una finalidad y que está unida a sufrimiento, a dolor, pues eso no es vida, ¿no es cierto? Entonces, la ética se va a enfocar en tres esferas. La laica, para los no creyentes, para los que no aceptamos principios de imposición religiosa, la general que ya hablamos y la trascendental, ¿no? Las dos primeras, la laica y la general, se basan en la razón, ¿no? Y por supuesto, estamos abiertos para el análisis, para la discusión, ¿no? En cambio, la tercera es de un dogma de fe, ¿no? Que el sufrimiento purifica. Bueno, será para los creyentes, ¿no es cierto? Ahora, eh, la medicina debe ser definida en función a los objetivos. O sea, ¿para qué está la medicina? Y nosotros vemos que la medicina está para perseverar la salud, es decir, el cuidar que la persona que ha perdido su salud la recupere.
En algunos casos podemos curar y en otros aliviar, porque no todas las enfermedades son curables. El 70% de enfermedades no son curables. No se cura la hipertensión, no se cura la diabetes, no se cura la esquizofrenia y un largo etcétera. Pero sí se alivian, ¿no es cierto? Y entonces aquí nosotros ayudamos al paciente o usuario a recuperar su salud, si se puede curar en buena hora, si se puede aliviar también, y lo acompañamos en ese proceso, ¿no? Y el otro fin es que cuando brindamos esos cuidados, evitamos las muertes prematuras e innecesarias. Ahora, todo esto se puede resumir en uno solo, que la función o los objetivos de la medicina es lograr que hombres y mujeres vivan jóvenes en el sentido de los sanos, sin enfermedades, y sanos, o sea, que no envejezcan, y mueran sin sufrimiento y con dignidad, y obviamente lo más tarde posible. Eso vendría a ser la función o los objetivos de la medicina. Y esto está en relación con algo que se llama relación médico-paciente. Entonces, la esencia y la naturaleza de la medicina se van a relacionar con la función que es relación médico-paciente, a lo cual llamamos nosotros asistencia, de latín assistire, que significa detenerse o pararse para prestar ayuda y o socorro. Entonces, la esencia y la naturaleza de la medicina es ver una adecuada relación médico-paciente. Y buscamos que esa relación se dé en los medios óptimos, pero no siempre es así, ¿no es cierto? Porque va a haber interferencia por cuestiones religiosas, ¿no? Yo soy psiquiatra y siempre he visto que hay muchos problemas porque mezclan, por ejemplo, síntomas o situaciones con principios religiosos. Si lo que hacemos favorece esa relación óptima médico-paciente, éticamente es adecuada, ¿cierto? Caso contrario, obviamente no. Miren, si nosotros quisiéramos saber cuál es la naturaleza de la medicina o del médico, hay que ir simplemente buscando el significado de la palabra médico. El idioma indoeuropeo tiene un término, el término med, que literalmente significa cuidar un enfermo. Y también pensar, reflexionar, medir, pesar. El verbo mediar significa brindar o prodigar cuidados. Es decir, traer o llevar alivio o remedio. Y el primer término que se utilizó, medens, médico, significa el que brinda cuidados, el que trae o lleva alivio o remedio. Y efectivamente, porque no todas las personas, no todas las enfermedades se curan, y hemos dicho. Hay algunas que simplemente se alivian. Por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el asma, ¿no? Y otras si se cura una neumonía, por ejemplo, la tifoidea, si se cura. Pero la razón de ser de la medicina, cuidar a un enfermo o brindar cuidado. Aquel que hace eso brinda cuidados. Y los cuidados son desde antes de que nazca hasta después que fallece. Los médicos estamos relacionados con eso. Antes de nacer, porque puede haber lesiones en el feto, y después de nacer, por ejemplo, quieren hacer una exhumación para ver de qué se murió, también es válido. Entonces, nuestra razón de ser es brindar cuidados, no curarlo. Entonces, al usuario, al paciente, le vamos a brindar cuidado. ¿Para qué? Para que recupere su salud, para que no tenga dolor, para que no sufra. Y por supuesto, viva sano, fuerte, la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Entonces, pero esa relación médico-paciente tiene su historia, por supuesto. Y se inicia, por ejemplo, con miedo e incertidumbre, porque el usuario no sabe eh, cómo es este médico, ¿no? Y el médico no sabe si el usuario le va a decir la verdad o no. Entonces hay una cierta desconfianza, ¿no? Pero poco a poco eso se va transformando en tranquilidad y en confianza, tanto del enfermo como por parte del médico. ¿Por qué motivo?
porque el enfermo se da cuenta del trato respetuoso que le brindan y el médico, con sus conocimientos, va descubriendo el problema que tiene el usuario y por lo tanto le va a brindar los mejores cuidados que tenga para que recupere su salud. Entonces, ahí nace una confianza ante una conciencia, entendiéndose, darse cuenta de la situación que está viviendo una persona. Ahora, si esa relación es positiva, obviamente se va a lograr rápidamente los objetivos que uno se plantea. Si no, va a haber dificultades. Eh, Sobre la muerte, en el año 1966, en la Universidad de Harvard, plantearon o propusieron un concepto de muerte cerebral y que esto ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? El diagnóstico de muerte cerebral requiere ausencia de las funciones de la corteza y del tallo cerebral, ¿no? Además de falta de circulación sanguínea, ¿no? Sin embargo, en muchas situaciones no se puede comprobar esto y se toma en cuenta de que la falta sea permanente y irreversible, ¿no? Como criterio suficiente, ¿no? Vamos a ver lo que dice la Ley General de Salud, ¿no? Entonces, el médico, la idea que tiene de la muerte se agrava por los problemas éticos, ¿no? Y entra a tallar dos aspectos importantes, la oportunidad y la necesidad. La oportunidad de vivir, de ser productivo y también perdón, la necesidad de mantener vivo a esta persona, ¿ya? Porque después veremos que podemos entrar en el encarcelamiento terapéutico. ¿Qué dice la Ley General de Salud en el Perú? El artículo 108. La muerte pone fin a la persona. No lo define, lo dice la situación. Y agrega, se considera ausencia de vida, ya no dice muerte, ausencia de vida, al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que algunos de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser usados con fines de trasplante, injerto o cultivo. El diagnóstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte. Acá está. Entonces, desde la legislación peruana, el cese de la actividad cerebral, que la persona ya está muerta. Eso verifica la muerte. Agrega, cuando no es posible establecer el diagnóstico, esto se hace por electroencefalograma, como ustedes saben, la constatación de paro cardiorrespiratorio irreversible confirma la muerte. Pero también agrega que eso no es causa de muerte, por supuesto, ¿ya? Entonces, para nosotros en Perú, la muerte es el cese definitivo de la actividad cerebral, aunque haya órganos que todavía sigan viviendo, ¿no? Por ejemplo, también hay muchas situaciones que nosotros podríamos ver en cuanto a lo que va a pasar el paciente, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, las personas dejan una voluntad expresada o escrita o dichos sus familiares, por ejemplo, ¿no? Que si es que no pueden mm, reanimarlo, por decir, en 5 minutos, ya no es necesario que lo hagan, ¿no? Ahora, hay otras situaciones difíciles, por ejemplo, en donde el paciente va con sus familiares, el inconsciente va con los familiares, ¿no? Que conocen su deseo de terminar su existencia. Y entonces ahí le dicen al médico para que éste respete la voluntad de la persona que les dijo cuando estaba vivo, ¿no? Pero hay problemas, hay otros problemas, ¿no? Cuando un paciente ya no puede expresar el rechazo a todo tipo de terapia, porque está inconsciente, ¿no es cierto? Y si los familiares saben de lo que él decía, obviamente se lo dicen al médico, ¿no? Y le indican que ya no es necesario que haga maniobras heroicas para prolongar la vida. Como verán, en ambas situaciones permanece o prevalece la voluntad del paciente. Y desde mi punto de vista, eso debe respetarse por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a mi hijo de que si a mí me da un paro
y no me resucitan inmediatamente en 5 minutos, ya no quiero que se haga ninguna otra maniobra, porque yo sé las consecuencias que vienen después de reanimarlo después de 10 minutos, 15 minutos. Entonces, en estas situaciones siempre debe asegurarse uno de que el paciente o el usuario conozca o tenga toda la información sobre las consecuencias de esa decisión. Él debe estar informado sobre eso, ¿no? Ahora, hay otras situaciones, ¿sí? En donde nadie sabe. No sabe ni la familia, no sabe, pues, el médico, ni nadie. Entonces, y muchas veces la familia no se pone de acuerdo. Yo he visto casos de familia que se han quedado en la ruina por salvarle la vida a una persona que sobrevivió un mes, 2 meses. ¿Mm? Entonces, ante esta situación que se plantea, que no sabemos la voluntad del paciente y los familiares no se ponen de acuerdo, ¿quién debe decidir si le inicia un tratamiento para mantenerlo vivo? Es decir, para prolongar la vida. Y la única persona es el médico. ¿Por qué motivo? Porque nosotros conocemos qué cosa es una muerte oportuna o inevitable, ¿no? Y también hay muertes que no son deseables y no son benéficas. Entonces, es el médico el que decide si inicia un procedimiento para prolongar la vida o no. Y como ven, esa es una decisión netamente ética. Eh, por ejemplo, en pacientes con enfermedades terminales o de edad muy avanzada, que han tenido varios internamientos, por ejemplo, por coma, eh, y la medicina paliativa ya no le ofrece nada más. Ya no le podemos dar nada más, porque no se va a mejorar, no se va a recuperar, ¿no? Y lo que van a tener es angustia los familiares, ¿no? Y por supuesto, a veces las personas están inconscientes. Y esto puede llevarlo inclusive a la ruina económica, ¿no? Entonces, aquí la muerte se va a transformar en un deseo y un bien, un beneficio para todos, pero en especial para el paciente, para el usuario. Entonces, aquí el médico que suspende las maniobras para mantener la función cardiorrespiratoria, desde mi punto de vista, actúa éticamente, ¿no? Porque está resolviendo un problema de su paciente de acuerdo a los objetivos de la medicina. Pero habíamos dicho que hay formas de eutanasia y las definiciones son incorrectas, ¿no? No sé, bueno, después la vemos. Generalmente hay muchas formas, o sea, activa, pasiva, pues, hay ortotanasia, criptotanasia, etcétera, etcétera. Hay muchas formas. Entonces, aquí en la eutanasia activa es que el paciente fallece como consecuencia de una acción que hace el médico, mientras que en la pasiva es dejar hacer, dejar que siga la historia natural de la enfermedad, es decir, omitir dar algunos medicamentos, ¿no? O suspenderlos por parte del médico, ¿no? Porque estos van a prolongarle la vida innecesariamente, ¿no? Entonces, miren, para entender qué cosa es la vida y la muerte, yo le voy a plantear un ejemplo, ¿no? Hay una persona que por diversos motivos no puede cruzar un río, ¿sí? Para ese lado está la vida, para el otro lado del río está la muerte. Esa persona no puede cruzar el río. Y ahí hay un médico o una persona que simplemente le dice, mira, ese es tu problema, tú verás cómo lo haces. Ortotanasia le dice, dejar que siga la historia natural de la enfermedad, dándole paliativo. Va a haber otros que inmediatamente le van a decir, de una vez, avienta, te lo empujan. Y va a haber una tercera opción en donde va a haber una persona que va a decir, ven, cógete mi brazo, te llevo hasta la otra orilla, te dejo allá y yo me regreso. Según ustedes, ¿cuál de las tres opciones sería correctamente la eutanasia? A ver, ¿alguien quiere responder?
A ver, Doctor, cualquiera. doctor, Laura, Sí, le escucho. buenas noches, doctor. Creo que la eutanasia correcta sería la de empujar al paciente para provocar la muerte. Pero bueno, en el Perú no existe eso, pero eso sería la correcta eutanasia, A apoyar ver, ¿qué al dice? paciente. No estoy empujando, no lo estoy apoyando, lo estoy metiéndolo a la fuerza. A ver, otro. ¿Cuál es la razón de ser de la medicina, doctores? Brindar cuidados, ayudar a la persona a recuperar su salud, su bienestar, o que no sufra o que no tenga dolor. Y entonces la mejor forma, mejor ejemplo de eutanasia es ayudarle a que la persona cruce el río de la muerte sin dolor, sin sufrimiento, acompañándolo, porque para eso nos hemos formado, ayudarle a bien morir, porque la palabra eutanasia viene del griego eu, que quiere decir normal, es decir, sin dolor, sin sufrimiento, y thanatos, muerte. Thanatos es el hermano gemelo del dios Himnos. Himnos es el dios del sueño. Y se supone que la muerte natural, eutanasia, ¿sí? Es como un sueño. Así como cuando uno se acuesta y ya no se despierta. Es el eutanasia. Todo lo demás, obviamente, tiene otras alternativas, ¿no es cierto? Otros nombres también de paso. Entonces, la eutanasia es ayudarle a morir en forma normal, sin dolor, sin sufrimiento. Ayudarle. Yo no mato a nadie, pero sí le ayudo a que cuando tiene que marcharse, lo haga bien. ¿Qué hemos visto en algunas instituciones? Por ejemplo, este es de un hospital de México, donde dice, nuestra institución considera no ética la práctica de la eutanasia bajo ninguna circunstancia o presión, solicitud del paciente, de la familia o allegado, ni aún en caso de enfermedad avanzada, incapacitante total o en paciente de extrema gravedad. ¿Sí? Es como si dijera en este restaurante no se acepta tarjeta de crédito. ¿Sí? El médico dice que está invariablemente comprometido a salvaguardar la vida y por lo tanto no le está permitido atentar contra ello, lo cual es falso, pues. Y hemos dicho que sería una pelea injusta porque la muerte siempre lo va a ganar, ¿no? Lo que nosotros hacemos es darle el mejor tratamiento para que la persona no sufra, no tenga dolor, o sea, la mejor atención posible, ¿sí? Y acompañarlo, pero no evitar la muerte. Entonces, eh, esta forma de pensar, como le digo, es parecido a que no se acepta una tarjeta de crédito, pero esos son errores, ¿no? Por ejemplo, se dice que el médico siempre está comprometido a conservar la vida y tiene prohibido atentar contra ella. Sí, pues, pero esto se basa en el juramento hipocrático del año 460 antes de la era común, ¿no? Y por supuesto que eso ha ido modificándose. Ahora los médicos no hacemos el juramento hipocrático, hacemos la declaración de Ginebra o juramento de fidelidad del médico, que es diferente, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es que conforme ha ido avanzando la medicina, se han ido cambiando los principios y se han ido aplicando otros. Por ejemplo, yo también diría, el juramento hipocrático dice, no cobraré a ninguno de mis pacientes. ¿Y de qué vive el médico? ¿No? Entonces, va cambiando, ¿no? Y por supuesto, parece muy sectario que en pleno siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Que haya todavía grupos, no, grupos judíos cristianos, por ejemplo, que dicen que el dolor físico purifica el alma, ¿no? Y todavía lo hacen, lo hacen objetivo. Nadie va a negar, por ejemplo, que en la Edad Media, cómo chicharraban a las personas por el solo hecho de pensar diferente, la religión católica, ¿no? Ahora, eh, yo creo que eso no es válido porque hay enfermedades, por ejemplo, ahí hemos puesto la asfixia progresiva y consciente de un enfisematoso, por ejemplo, o el terror del paciente con Alzheimer. A mí personalmente no me gustaría que me dé Alzheimer, ¿no? Entonces,
hay que pensar de una manera más técnica, más científica, sin dogma religioso, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, ¿es falso que haya sufrimientos que no se pueden evitar? Sí se pueden evitar. Sí se puede. Por eso existen, por ejemplo, analgésicos. Para dolor mental o dolor psíquico tenemos antidepresivos, tenemos ansiolíticos, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros ayudamos a que las personas no sufran o no tengan dolor, estamos hablando de dos cosas, el suicidio asistido y de la eutanasia. Es decir, siempre y cuando la persona reúna criterios, ya no lo vamos a discutir, que son los criterios para la eutanasia. Habíamos dicho que sea enfermedad terminal, que no tenga tratamiento, que produzca dolor, etcétera. Porque nosotros así le vamos a ayudar a terminar con un sufrimiento inútil, ¿no? Y que le impide morir con dignidad. Y por supuesto, en algunos pacientes yo he tenido la oportunidad de ver a una señora que maldecía haber nacido, porque la vida es peor que la muerte, ¿no? Entonces, aquí la idea es que la persona muera con dignidad. Veremos después la declaración de Lisboa, ¿no? Pero ¿qué cosa es la dignidad? De latín dignitas, que significa lo que uno se merece. Y yo no creo que ninguno de nosotros merezcamos el sufrimiento o el dolor. Se señalan dos objeciones para las eutanasias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que la persona esté depresiva, ¿no? Sí, y hemos dicho que tiene que cumplir criterios. No es que aquel que quiera decir, me quiero morir ya y le ha ido bien morir. No es así. Tiene criterios, ¿no? Y por último, se dice que es muy difícil para un médico estar completamente seguro del enfermo terminal si va a seguir viviendo o no. Que los milagros existen. Bueno, yo personalmente no he visto uno, ¿no? Yo le decía a un pastor evangélico que hacía milagros supuestamente, que le regalaba el sueldo de un año y que nos vayamos al hospital Loaiza y que cure un solo enfermo. Si me cura un solo enfermo, le digo, le regalo mi sueldo y yo vuelvo a creer en Dios, ¿no? Entonces, muchas veces el suicidio asistido o la eutanasia son las únicas maneras que nos queda a los médicos para ayudar a un paciente a terminar su sufrimiento y a morir con dignidad de acuerdo a sus deseos, porque el único que decide en su vida, en su cuerpo, es la persona, nadie más, ¿no? Entonces, en tales circunstancias el médico puede hacer dos cosas, ¿no? Uno, desatender lo que el paciente y los familiares solicitan y continuar dándole un tratamiento en contra de la voluntad del familiar y del paciente. Y eso se llama, por si acaso, distanasia o encarnizamiento terapéutico. Muchas veces yo le he visto en algunos hospitales, con tal de que pase nuestro turno, no hay problema. Ya ponle lo que sea que pase nuestro turno. ¿Sí? Esa es una opción. Y la segunda es ayudar al enfermo a morir con dignidad. Pero en este caso cometería un delito, ¿no? Ahora, considerando estas situaciones, tanto del suicidio asistido y la eutanasia, ¿no? Vamos a ver que tiene que cumplir unas características, que la enfermedad sea irreversible, que la solitud sea consciente de la persona, es decir, que esté sana mentalmente, que no se depresiva, que el sufrimiento sea insoportable y que él quiera una muerte digna. Ese es un punto. Entonces, si nosotros hacemos esto, cumplimos la función de apoyar y consolar al paciente, que no se le puede aliviar, no se le puede curar, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón ética para que el médico se rehúse a contribuir con sus conocimientos a ayudarle a morir correctamente a una persona. Es decir, ayudarle a morir sin dolor, sin sufrimiento. Eh, Generalmente, el rechazo que hacen algunos médicos a la eutanasia no es por razones de ética médica, ¿no? Sino por otras que tienen nada que ver con la medicina. En este caso, la religión. En Estados Unidos, un grupo de 40 personas, entre ellos 3 premios Nobel, ¿no? Hicieron un documento muy interesante sobre la eutanasia.
Y dice, los abajo firmantes declaramos nuestro apoyo basado en motivos éticos a la eutanasia benéfica. Por razones éticas nos declaramos en favor de la eutanasia. Mantenemos que es inmoral tolerar, aceptar e imponer sufrimientos innecesarios. Creemos que creemos en el valor y en la dignidad del individuo. Ello exige que sea tratado con respeto y, en consecuencia, que sea libre para decidir sobre su propia muerte. Lo veremos también esto en la Declaración de Lisboa. El sufrimiento inútil es un mal que debería evitarse en la sociedad civilizada. Desde el punto de vista ético, la muerte debería ser considerada como parte integrante de la vida. Así como uno nace, así uno tiene que morir, ¿no? Y si nos alegramos porque una persona viene a ese valle de lágrimas de estar en el paraíso del vientre de mamá, viene al valle de lágrimas del mundo que vivimos, ¿y por qué no deberíamos alegrarnos cuando una persona se va a descansar del sufrimiento y del dolor? ¿No? Estos científicos dicen que toda persona tiene derecho a vivir con dignidad y también a morir con dignidad, ¿no? Entonces dice que para una ética humanística, la preocupación primaria del médico en los estadios terminales de una enfermedad incurable debería ser el alivio del sufrimiento. Hay muchísimos ejemplos sobre la eutanasia, ¿no? Y vamos a ver algunas situaciones breves por cuestiones de tiempo, ¿no? ¿Qué se requiere para la eutanasia? El consentimiento de un paciente competente dentro del marco jurídico. Es decir, que esta persona se dé perfecta cuenta de lo que hace, ¿no? Y que obviamente puede expresar su voluntad, ¿no? Entonces, aquí es importante este punto. Si está depresivo, obviamente que no, ¿sí? Que el paciente tiene que ser competente, ¿sí? Eh, por ejemplo, en los casos de menores de edad, el no consentimiento de los padres, por ejemplo, y en los casos de imposibilidad de consentimiento del paciente, obviamente eh, debe haber una manifestación en vida en que diga que se le practique una muerte asistida médicamente. Tiene que haber una expresión ya previa, ¿no? Entonces, el suicidio, por ejemplo, médicamente asistido, es una acción muy parecida a la eutanasia, pero tiene diferencias, ¿no? Tiene diferencias, en donde aquí el médico le va a indicar ciertos medicamentos para que muera. Entonces, en las dos situaciones se va a terminar la vida, ¿no? Definitivamente. Y obviamente estas dos opciones, tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia, requieren la ayuda de un tercero, en este caso un médico, ¿no? Entonces, muchas veces a estos dos términos se los engloba dentro de una muerte médicamente asistida, ¿no? Tiene algunos inconvenientes, por ejemplo, el suicidio médicamente asistido, ¿no? Porque el suicidio no está en relación con la medicina, ¿no? Y parece más bien un acto irracional. Hay lugares en donde, por ejemplo, en Oregon, ya hay personas que solicitan el suicidio médicamente asistido. Pero aquí el médico tiene que, para brindarle ayuda, tiene que asegurarse que el enfermo ha reflexionado bien sobre la condición antes de tomar esa decisión, que no tiene algún trastorno mental que le induzca a pensar de esa manera, ¿no? Entonces, el médico debe estar plenamente convencido que el paciente es completamente libre y que no responde pues a una depresión, a una desesperación, ni a ningún otro tipo de presión para eso, ¿no? Cuando hablamos de eutanasia, generalmente nos referimos a la eutanasia de tipo activa. Y en realidad la eutanasia no es más que un procedimiento que se aplica por parte de un médico para producir la muerte de un paciente sin dolor a petición del paciente para terminar con un sufrimiento. En tanto que el suicidio médicamente asistido es proporcionar a un paciente físicamente incapacitado y en respuesta a su solicitud los medios para suicidarse, por ejemplo, recetarle barbitúricos, ¿no? Y es el paciente quien pone fin a su vida. Yo le doy los medicamentos y él pone fin a su vida, pero no todas las personas tienen la capacidad, por ejemplo, de tomar los medicamentos. Entonces,
Se puede juzgar que un paciente pide ayuda a su médico para morir por varias razones. Primero, porque no hay alternativa para su tratamiento y no hay forma de aliviar el sufrimiento. Segundo, porque acepta el final de su vida, pero quiere evitar que esta situación sea indigna, es decir, que esté sufriendo, ¿no? También el paciente porque quiere estar acompañado al morir y quiere un final que no signifique sufrimiento adicional. Muchas de las personas quieren morir en familia. Y hay estudios que muestran que lo que más les duele a los pacientes que van a morir en un hospital es estar alejado de su familia, no tener compañía de alguien. Y el paciente quiere asegurarse que va a morir. Y en algunas ocasiones porque está físicamente incapacitado como para quitarse la vida por sí mismo. Por ejemplo, imagínese un cuadrapléjico, no puede mover ni la mano ni los pies, entonces, ¿cómo coge el medicamento o el veneno para matarse? No puede. Entonces, en ellos, esos pueden justificar la eutanasia, ¿no? Ahora, también es importante ver cómo piensa el médico, cómo va a reaccionar ante una petición de ese tipo, ¿no? Hay lugares, Colombia, por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa ya han aceptado la eutanasia. Entonces, aquí hay que plantearnos, ¿no? Si los médicos, ¿cómo vamos a responder ante esa solicitud? ¿Eh? Y por supuesto, se dice que los médicos no están obligados a responder a la solicitud del paciente cuando consideran que esa acción va en contra de sus valores. Pero veremos después qué es lo que ha dicho el médico antes de empezar a trabajar en medicina. Entonces, aquí nos preguntamos si el médico se ha planteado el sentido de solidaridad, ¿no? Eh, para algunas personas, médicos y no médicos, consideran que la eutanasia, es decir, ayudar a morir a las personas, no está en relación con la esencia de la medicina, ¿no? Y que debe encaminarse obligatoriamente a curar y a prolongar la vida de los enfermos, aunque no pueda ser curado, ¿sí? Otros, por ejemplo, como yo, pienso que no es así. Pienso que las personas, así como le ayudamos a bien nacer, también le podemos ayudar a bien morir. Y por supuesto, cuando éste nos solicita esa ayuda, ¿no? Es importante señalar que cuando la autonomía del enfermo es un aspecto central para justificar la eutanasia, es decisiva la valoración del médico para determinar si debe responder al pedido o no. Y aquí empieza una confusión porque hay tres términos que están relacionados con ello: la distanasia, la ortotanasia y la eutanasia, ¿no? La distanasia también se le conoce como ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, es decir, se prolonga la vida del paciente aunque ya no pueda vivirla, aunque ya no pueda sentir nada. Y por eso es que se le pone un sinnúmero de cosas, vías, tubos, etcétera, para que se mantenga vivo. La eutanasia es la muerte natural del enfermo, ¿no es cierto? Entre comillas, un puesto desahuciado, ¿no? Aquí, por ejemplo, también se ayuda al paciente, se le da tratamiento paliativo y se deja que siga el curso de la enfermedad. Y en cambio, la eutanasia no es más que ayudar a bien morir, es decir, acelerar la muerte del paciente, ¿no? Para evitar sufrimientos y dolores innecesarios. Y por supuesto, con el acompañamiento de la persona en todo el proceso, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que para hacer este tipo de eh, procesos, ¿no? La idea que tenemos nosotros es que debe estar basado en la ciencia, en la técnica y, bueno, también los valores que están implícitos en el ejercicio de la medicina. Hay situaciones especiales, sí, ya hemos dicho, al inicio de la vida y también el fin de la vida en los pacientes terminales. Entonces, en estos casos, ah, puede haber conflictos entre los valores personales del paciente, del médico, de los familiares y algunas normas legales. Ante estas situaciones, por supuesto, surge el problema de la conciencia moral del profesional que le impide ejecutar acciones netamente técnicas, ¿no? Esto no es reciente, por si acaso. Ustedes pueden recordar a Sócrates, que decidió suicidarse antes de cumplir una norma, ¿no? Y después ha sido aceptado muchas veces
por ejemplo, ya en Estados Unidos, se aceptó la objeción de conciencia para en los casos de ir a la guerra. Y tiene sus puntos de vista, obviamente, que son válidos, ¿no es cierto? Entonces, a esto se le conoce con el nombre de objeción de conciencia. ¿Eh? Entonces, ¿qué cosa es la objeción de conciencia? Es la negativa a obedecer una norma jurídica debido a una insistencia o de un impedimento de conciencia contrario al comportamiento que se pretende, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ustedes pueden ver, ustedes que en las leyes en el Perú, por ejemplo, hay leyes contradictorias. Por ejemplo, yo he visto en el Código Penal que habla sobre lo que se llama el aborto terapéutico, ¿ya? Si es terapéutico, ¿por qué tiene que aparecer en el Código Penal? No tiene razón de ser, ¿no es cierto? No tiene razón de ser, pero aparece en el Código Penal. Y también es necesario que la objeción de conciencia sea para hechos concretos, no genérica, no genérica, ¿no? Entonces, ese es lo importante, ¿no? A veces puede haber una pseudo objeción, ¿no? Y entonces esto lleva a ideas totalmente equivocadas, ¿no? Y ese es un error. Un momento para apagarlo, ¿sí? Y por supuesto, va a haber un conflicto porque el derecho a objeción de conciencia por parte de un médico va a vulnerar los derechos del usuario. Y por eso es que deberían serse más precisos, ¿no? Eh, el negarse a hacer esos procedimientos va en contra o mejor, es una forma de paternalismo, en donde el médico sabe, entre comillas, qué le conviene al paciente y decide hacerlo o no hacerlo. Entonces, aquí hay un conflicto, porque muchas veces no entienden qué debemos saber o qué cosa es la conciencia. Y la conciencia no es más que un juicio reflexivo por el que cada persona distingue internamente lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es honesto, deshonesto, ético, antiético, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí en la ética, en la conciencia, obviamente hay compromisos éticos, ¿no? Que hay que nosotros respetar, ¿no? Entonces, la objeción de conciencia es la negativa a cumplir un mandato de una autoridad o una norma jurídica. Y va en relación con lo que se llama desobediencia civil y ciudadana. También es importante ver que hay situaciones conflictivas entre el objetor y el solicitante, porque yo le puedo exigir a un médico que cumpla con su juramento, que ya veremos después qué cosa es, ¿no? Vamos a ver, mire, hay algunas, solamente para recordarle, la Asociación Médica Mundial ha dado normas o ha dictado declaraciones, 8 declaraciones sobre la eutanasia y el suicidio en el año 2019, ¿no? También la Convención Americana, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos. Entonces, hay mucha información que esto ya me imagino lo han visto, igual que el Código Penal, Código Procesal Penal, perdón, ¿no? Y en el Perú, por supuesto, también está reglamentado. Y en el Código Penal aparece el artículo 102, que lo han relacionado con la eutanasia, pero no guarda ninguna relación, porque dice el que por piedad, no dice el médico, el que por piedad, o sea, lo puede hacer cualquier persona, mata a un enfermo incurable. Tampoco nos dice qué cosa es incurable, porque la diabetes es incurable, la hipertensión es incurable, ¿no? Dice que de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores. ¿Qué debemos entender intolerables dolores? Porque a una persona que tiene un callo, le pisan el callo, tiene un dolor intolerable y no por eso va a pedir que la mate, ¿es cierto? Etcétera, y lo sanciona. La Asociación Médica Mundial ha hecho una declaración sobre la eutanasia y sobre el suicidio, ¿no? Esta desde el 2019, ¿no? Y dice, ningún médico debe ser obligado a participar en eutanasia o suicidio con ayuda médica, ni tampoco debe ser obligado a derivar un paciente con ese objetivo. Ese es un error, pues. Si yo no quiero hacerlo,
y hay otra persona que quiere hacerlo, que lo haga la persona que quiere hacerlo. Es como si a mí me dijera, por ejemplo, doctor, quiero que usted me opere para una cesárea. Yo le digo que no, porque soy psiquiatra, entonces lo voy a derivar a un colega ginecólogo, ¿no? Dice, bueno, allá, a ver, por separado, el médico que respete el derecho básico del paciente a rechazar el tratamiento médico no actúa de manera contraria a la ética. ¿Eh? Al renunciar o retener la atención no deseada, incluso si el respeto de dicho deseo resulta en la muerte del paciente. Hay una contradicción con lo anterior. Primero que ninguno hagamos y aquí dice que hay que respetar lo que es el paciente. ¿Qué dice el juramento de fidelidad del médico, Declaración de Ginebra? Esa es la versión del año 2017. ¿Eh? Miren, prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad. Entonces guarda relación con el principio que decimos que nosotros brindamos cuidados. Y dice dedicar mi vida, no dice 24 horas al día. ¿Sí? Entonces, aquí obliga al médico a brindar ayuda, ¿no? ¿Y qué dice la declaración de Lisboa? O sea, la declaración de los derechos de los pacientes. En el punto 10, derecho a la dignidad. Dice, la dignidad del paciente y el derecho a su vida privada deben ser respetadas en todo momento durante la atención médica y la enseñanza de la medicina, al igual que su cultura y sus valores. Punto. El paciente tiene derecho a aliviar su sufrimiento según sus conocimientos, los conocimientos actuales. Cierto. El paciente tiene derecho a una atención terminal, no dice morir, humana, y a recibir toda la ayuda disponible para que muera lo más digno y aliviadamente posible. Entonces aquí, entre la declaración de Lisboa con la declaración contra la eutanasia, obviamente hay una contradicción, ¿no? A recibir toda la ayuda disponible para que muera lo más digna y aliviadamente. Igual, derecho a la asistencia religiosa. El paciente tiene derecho a recibir o rechazar asistencia espiritual y moral, inclusive de un representante de su religión, ¿cierto? Yo no soy católico, por ejemplo, pero cuando en el hospital me decía quiero que venga el padre, yo mismo me iba a buscar al padre que venga el pastor, me iba a buscar al pastor, porque es su derecho de la persona. Él quiere estar acompañado de él, ¿no? Finalmente, a manera de conclusiones, tenemos que recordar que la razón de ser de la medicina y del médico es brindar cuidados. Y brindar cuidado es ayudarle también que la persona se marche sin dolor y sin sufrimiento, ¿no? Segundo, que el médico ha jurado consagrar su vida al servicio de la humanidad y debe cumplirlo. Y tercero, que el término eutanasia, como forma de ayudar a bien morir, se debe redefinir, porque muchas veces se lo confunde, que dice que es muerte dulce, muerte blanca, no, de dulce no tiene nada. La palabra eu significa normal. Por ejemplo, decimos parto eutóxico, parto normal. Eutrófico, trofismo normal. Eu significa normal. Y tercero, que la objeción de conciencia debe limitarse a hechos específicos, porque vulnera otros derechos, en este caso los derechos de los usuarios. Bien, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, espero poderla responder. Doctor, una consulta. Dentro de lo que usted menciona sobre la eutanasia, ¿el tratamiento paliativo es una forma de eutanasia o cómo se Sí, llamaría? sí. Se llama ortotanasia. Pero no eutanasia, porque tiene otro ¿Perdón? concepto. No eutanasia porque eutanasia No, tiene no, otro concepto. no, pues es que la eutanasia tiene formas, pues. Ah, ok. Tiene formas, ¿no es cierto? Y una de ellas es la ortotanasia. También hay la criptotanasia, la que se hace sin que el paciente se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay otros casos que la persona no se da cuenta y le van poniendo medicamentos ahí para que fallezca, y él no se ha dado cuenta de eso, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Hay activa, pasiva, etcétera. Ok, muchas gracias. Bien, a usted. Disculpe, y con referente al aborto terapéutico, que usted mencionaba, que era una forma de, o sea, no debería estar en el Código Penal, es porque
el deseo, no es el deseo a veces de la madre el aborto, pero sin embargo a veces es necesario porque su vida corre peligro, o sea, ¿se refiere por eso o exactamente a qué? A eso, y está claramente señalado los criterios para hacer el aborto terapéutico en una norma técnica del Ministerio de Salud. O sea, no cualquiera puede decir, estoy embarazada ya, yo quiero que me haga un aborto. No, tiene requisitos para hacerlo. Ok, muchas gracias. Bien, bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes buenas noches. Doctor, Gracias, buenas noches. muchísimas... Adelante. Hola. No, estaba agradeciendo. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Sí, doctor. Muchas gracias por la excelente ponencia, gracias por compartirnos su conocimiento, su tiempo, doctor. Ha sido una sesión muy valiosa, muy provechosa. Me sumo a los comentarios de los participantes. Excelente ponencia, doctor. Muchas gracias, todo claro. Ha existido muy buenas reflexiones referente a este tema de la eutanasia y la objeción de conciencia, doctor. Esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una invitación. Para nosotros será todo un gusto, un honor contar con usted, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una Muchas excelente gracias, noche. doctor. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.